Hoy voy a hablarles sobre el capítulo número 5 del libro de Capagni, Fisiología Articular, tomo 1, que es la mano. La mano es una herramienta indispensable que nosotros utilizamos a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida para realizar un sinfín de actividades. Esto se debe a que la mano cuenta con una facultad muy importante, que es la facultad de prensión, la cual hace referencia a que la mano puede cerrar sobre sí misma o en torno a algún otro objeto. La prensión se divide en tres, que son las pinzas, prensas con gravedad y prensas con acción. En 1951, según Capagni, W. Littler puntualiza lo que es la posición funcional de la mano, donde los dedos se encuentran semiflexionados, la muñeca extendida aproximadamente a 30 grados, el pulgar un poco abducido y el antebrazo en semipronación. De una manera más resumida, quiere decir que es aquella posición de la cual, a partir por cualquier más mínimo movimiento, nosotros podemos realizar alguna prensión. En la mano podemos encontrar una cara palmar, que en el centro se halla un poco hueca. También encontramos dos eminencias convexas, que es la eminencia tenar, que es la del lado de la base del pulgar, y la eminencia hipotenar, que es la del lado de la base del meñique. También podemos distinguir tres pliegues, que es el pliegue palmar inferior, el pliegue palmar medio y el pliegue palmar superior. De la misma manera, en los dedos largos vamos a encontrar tres pliegues, que es el pliegue digital palmar, pliegue digital proximal y pliegue digital distal. En el pulgar, por su parte, vamos a distinguir dos pliegues, el pliegue digital distal y el pliegue de la articulación metacarpofalange. Puesto que los dedos no tienen la misma eficacia, se les divide en tres partes. Primero tenemos a la zona del pulgar, compuesta por el dedo pulgar. Posteriormente, la zona de las pinzas, compuesta por el dedo índice y el dedo corazón. Y por último, tenemos a la zona de los alcanes, compuesta por el dedo anular y el dedo meñique. La arquitectura de la mano se basa en la forma en la que ésta toma a la hora de ponerse sobre algún objeto. Por ejemplo, si nosotros la ponemos sobre alguna superficie plana, la mano va a tornarse plana. Si nosotros queremos tomar algún objeto, la mano se va a huecar. Vamos a encontrar tres direcciones. La primera en sentido transversal, que va desde X o Y. Posteriormente, en sentido longitudinal, que es de los arcos carpo-metacarpofalángicos, donde vamos a encontrar dos más importantes, que es de O a D3, que es decir, al dedo corazón, y de O a D2, que es al dedo índice. Luego, en sentido oblicuo, vamos a encontrar los arcos más importantes, que es de D1 a D2. Posteriormente vamos a encontrar otro que es uno más largo, que es de D1 a D5. El macizo carpiano es un surco de concavidad anterior que se convierte en conducto gracias al ligamento anular anterior del carpo. El ahuecamiento de la palma, por su parte, se debe al movimiento de los últimos cuatro metacarpianos. Cuando la mano está aplanada, la cabeza de los últimos cuatro metacarpianos se alinea en una recta de A a B. Por su parte, cuando la mano está hueca, la cabeza de los últimos tres metacarpianos inducen a una flexión. Las articulaciones metacarpofalángicas son de tipo condilias y poseen 2 grados de libertad. La primera es una flexoextensión que se realiza en el plano sagital con eje transversal. La segunda es una inclinación lateral que se realiza en el plano frontal con eje anteroposterior. A cada una de estas articulaciones se les extienden dos tipos de ligamentos. El primero, que se llama ligamento metacarpoglenoideo, y el segundo, ligamento lateral. Estos dos ligamentos mantienen las superficies articulares en contacto y limitan los movimientos. La amplitud de la flexión alcanza casi los 90 grados. No obstante, es importante recalcar que si el dedo índice alcanza justamente los 90 grados, la amplitud articular va a aumentar hasta el quinto dedo, que es el dedo índice. Por su parte, la extensión activa alcanza, dependiendo de los individuos, de 30 a 40 grados. No obstante, también es importante recalcar que si el dedo índice alcanza los 90 grados, la amplitud articular va a aumentar hasta el quinto dedo. En la extensión de la articulación metacarpofalángica, los ligamentos laterales están distendidos y equilibrados, lo que le va a proporcionar un movimiento de lateralidad. En la flexión, los ligamentos laterales se encuentran totalmente tensos, ya que esto le proporciona estabilidad a la articulación. Si realizamos diversos movimientos combinados como abducción, aducción, flexión y extensión, el índice puede alcanzar un movimiento de circunducción. Estos movimientos quedan inscritos en el cono de circunducción.
Es importante recalcar que la rotación pasiva interna o pronación alcanza mayor 45 grados en el dedo índice que la rotación pasiva externa en supinación. La amplitud de las articulaciones interfalángicas proximales alcanza más de los 90 grados. Como lo vimos en las articulaciones metacarpofalángicas, la amplitud de la articulación va a aumentar desde el segundo al quinto dedo, logrando 135 grados en el dedo índice. Por su parte, la amplitud de las articulaciones interfalángicas distales va a alcanzar una amplitud de menos de 90 grados. Para que los ligamentos puedan sujetarse al esqueleto, lo realizan por medio de correderas fibrosas, las cuales a su vez se encuentran dentro de vainas cerosas, las que permiten el deslizamiento del ligamento dentro de las mismas correderas fibrosas. Los músculos flexores de los dedos actúan sobre la mano y mediante largos tendones. Encontramos el músculo flexor profundo y el músculo flexor superficial. Por su parte, los músculos extensores, tenemos 6 primero. El músculo extensor cubital del carpo, posteriormente el músculo extensor del dedo meñique, cuyo tendón se inserta por debajo de los músculos extensores de los dedos. Posteriormente tenemos a los músculos extensores de los dedos, acompañados del músculo extensor del dedo índice. Posteriormente tenemos el músculo extensor largo del pulgar, al músculo extensor largo del carpo y el músculo extensor corto del carpo. Por último, al músculo extensor corto del pulgar y el músculo abductor del pulgar. Los músculos interóseos poseen dos tipos de acciones sobre la articulación metacarpofalángica, que es la de lateralidad y la de flexoextensión. Por su parte, los lumbricales se insertan en los tendones de los músculos flexores profundos. La extensión de los dedos debe principalmente a la acción del músculo extensor de los dedos, de los músculos interóseos y de los músculos lumbricales, e inclusive a la acción del músculo flexor superficial de los dedos, los cuales funcionan como una acción de sinergia-antagonismo. También se añade la acción pasiva del ligamento retinacular, que coordina los movimientos de extensión de las dos últimas falanges. Las actitudes patológicas de la mano y de los dedos se caracterizan principalmente por la disfunción de los músculos anteriormente mencionados, ya sean de flexión o extensión. Primero tenemos la ruptura de la aponeurosis dorsal, la ruptura e insuficiencia del músculo flexor superficial de los dedos. Luego tenemos la ruptura del tendón del músculo extensor de los dedos por encima de la articulación metacarpofalángica, la ruptura e insuficiencia del músculo flexor superficial de los dedos. Luego la insuficiencia de los músculos interóseos. En la mano tenemos la pérdida de los músculos extensores de la muñeca y de los dedos, la enfermedad de Dupuytren, la enfermedad de Waldman y por último la amplitud ráfago cubital, que se caracteriza por la desviación de los últimos 4 dedos hacia el interior de la mano. El pulgar cumple diversas funciones dentro de nuestra mano, principalmente para la realización de las pinzas pulgodigitales, que también se le conoce como la oposición del pulgar, que es llevar la yema del dedo pulgar a la yema de los otros 4 dedos, principalmente al dedo índice. La posición del pulgar se realiza con 3 movimientos en conjunto. Primero, la antepulsión del primer metacarpiano, posteriormente una aducción del primer metacarpiano, seguida de una rotación longitudinal del primer metacarpiano en la primera falange. La columna osteoarticular del pulgar contiene 5 piezas que constituyen el lado radial de la mano. Primero encontramos al escafoides, seguido del trapecio, primer metacarpiano, primera falange y segunda falange. Las articulaciones de la columna del pulgar son 4. Primero tenemos a la articulación trapecio-escafidea, que es una artrodia, que hace que el trapecio efectúe un movimiento hacia adelante sobre la carilla inferior que se apoya sobre el tubérculo del hueso escafoides. Entonces tenemos que la articulación trapecio-escafidea va a generar un movimiento de ligera flexión. La segunda articulación del pulgar es la articulación trapecio-metacarpiana, que se le considera condilia y posee por tanto 2 grados de libertad. Participa principalmente en la oposición del pulgar. La tercera articulación es la articulación metacarpofalángica de la columna del pulgar. Tiene 2 grados de libertad, por lo tanto es una articulación condilia. Actúa en los movimientos de flexoextensión y lateralidad. No obstante, biomecánicamente se le agrega un tercer grado de libertad, que es la rotación de la primera falange sobre su eje longitudinal. Por último tenemos la articulación interfalángica del pulgar, de tipo troclear y por lo tanto con un solo grado de libertad, que es la flexión.
En una flexión activa alcanza de los 75 a los 80 grados, en una flexión pasiva alcanza hasta los 90 grados. En extensión alcanza de 5 a 10 grados y en una extensión pasiva alcanza hasta los 30 grados. La posición del pulgar se divide en 10 estadios, como lo mencionan los autores anglófonos en el Total Opposition Test, donde encontramos a este primer punto como el número 0, posteriormente el primero, segundo, tercero y así sucesivamente hasta llegar a este último punto del dedo meñique que se le conoce como el número 10. Si el pulgar llega hasta el estadio número 10, quiere decir que hay una eficacia normal del músculo extensor largo del pulgar. En cuanto a las posiciones de inmovilización, tenemos a la posición de protección, a la posición de fijación y a la posición de relajación. En cuanto a las pruebas sensitivas y motoras del miembro superior, tenemos la del nervio mediano, que es cerrar el puño, la del nervio cubital, que es la separación de los dedos, la del nervio radial, que es la extensión activa de la muñeca y del pulgar, la del nervio radial asociada al nervio cubital, que es la extensión simultánea de las articulaciones interfalángicas. Pruebas motoras de la mano en cuanto al nervio cubital. En el signo de Wartenberg, el acercamiento del dedo meñique al dedo vecino de forma voluntaria es imposible. El signo de Fromen se evalúa principalmente cuando nosotros le pedimos a la persona que sujete una hoja de papel con el dedo índice y el dedo pulgar. Cuando esto ocurre, se observa una serie de anillos. Sin embargo, si hay disfunción en el nervio cubital, este va a perder su firmeza. Por último tenemos el signo del gancho cubital fallido, donde va a interactuar el evaluador y el evaluado. El evaluador va a utilizar sus dos manos, el evaluado solamente uno, en este caso supongamos que es la mano derecha. El evaluador le va a pedir al evaluado que sujete su dedo índice con el dedo anular y el dedo meñique. Esto va a generar una especie de gancho. El evaluador va a tratar de levantar la última falange del dedo meñique. Si esta se levanta, quiere decir que hay una parálisis del nervio cubital.